anterior gobierno, pero aunque la Revolución Ciudadana sigue gobernando, pues, ¿se ha visto o no cambios en el nuevo mandatario? Porque esa es la expectativa que sentimos todos los ecuatorianos, principalmente cuando hay un nuevo gobierno, quien llevará el destino del Ecuador en los próximos 4 años. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Una de las cosas que yo considero que hay que analizar muy bien es el hecho de que la palabra cambio es bastante amplia, ¿no? Tiene muchas dimensiones y bastante alcance. Hay que preguntarse cambio en qué, en cuál es el cambio que la gente necesita y cuál es el cambio realmente en que le están dando en este momento. Indudablemente hay dos cosas que pueden partir de esto. La primera, si se habla de un cambio donde la situación económica mejore para que las personas estemos o las familias ecuatorianas estén mejor, indudablemente habría que esperar hasta poder dar un análisis sobre ello. Sin embargo, es mucho más rápido el empezar a hacer justicia, porque es algo evidente, es más dinámico, frente a solucionar los problemas sociales y económicos en los primeros días del mandato. Por ende, si la pregunta más bien está enfocada a ver si es que hay un cambio o alguna señal de cambio, indudablemente tendríamos que decir que sí. Desde la investidura presidencial, donde el mensaje fue conciliador, donde existió un mensaje que indiscutiblemente daba esperanza, aperturaba a los otros segmentos, a la oposición, a las personas que pensaban distinto a este gobierno, les daba la mano. Indudablemente eso sí es muy importante porque está haciendo justamente que este diálogo entre gobierno y ciudadanos sea mucho más conciliador, sea un diálogo que sea inclusivo y que de alguna forma permita que las personas puedan tener paz, tranquilidad para poder vivir día a día, ¿no? Señor Reynoso, usted que es experto y investigador del comportamiento humano, todos catalogaban al exmandatario Rafael Correa como muy temperamental. ¿Hay una diferencia en el comportamiento humano de Lenín Moreno? Totalmente. Primero hay algo que se llama el patrón de conducta, que se llaman los arquetipos. El arquetipo que juega realmente, el rol que juega el Rafael Correa, es el rol del guerrero, ¿sí? El guerrero héroe. ¿Cuál es el guerrero héroe? Es aquella persona que no te dice cómo lo va a hacer, pero dice, tú confía en mí, yo voy a solucionar. Yo voy a darle solución a aquellos problemas que pueden existir en el Ecuador. Y en medio de eso, inclusive, como guerrero héroe, existen conflictos. Pero mire usted, de que ese arquetipo no es malo. Es bueno cuando las condiciones o el contexto son totalmente inestables. Ahora bien, cuando llega un momento donde debería existir cierta estabilidad, el arquetipo ideal para un líder no es el de héroe guerrero, sino quizás el de un sabio gobernante. ¿Sí? Entonces hay que entender que el rol que va a jugar Lenín Moreno como tal es el de sabio gobernante, alguien que más bien en vez de la acción, de la confrontación, va a tratar de dar paz, va a tratar de dar diálogo, va a tratar de sacar un análisis y un consenso. Por lo menos eso es lo que aparenta ser desde la investidura presidencial hasta el día de hoy. Inclusive en unos momentos donde está viendo usted que hay muchas cosas que se están moviendo, mucha acción como tal, mire usted el tono con el que se refiere Lenín Moreno es un tono de toda forma conciliador, nada conflictivo, porque esa no es su naturaleza. Entonces jugar un rol muy parecido al del exmandatario, con el carisma del exmandatario, es realmente imposible. Nos guste o no, Rafael Correa, desde el aspecto del perfil de la conducta humana, es una persona que aparece cada 50 o 60 años. Usted sume los años que estuvieron juntos, Roldós, sume los años que estuvo León Febres Cordero, los 5 periodos de Velasco Ibarra, Abdalá Bucaram Ortiz y alguien que nunca fue presidente, que era Assad Bucaram. Todos estos son líderes caudillistas que realmente despertaban emociones en la gente. Entre los 5, ninguno llegó a sumar entre todos 10 años en el poder. Entonces quiere decir que este expresidente tuvo algo de diferente. No digo ni positivo ni negativo, digo algo realmente diferente. Por ende, tratar de alguna manera ser como él, hablar como él,
tener el carisma que él tiene es algo muy difícil porque indudablemente estamos hablando de una persona que desarrolló unas habilidades totalmente sobresalientes. 7:16 minutos. En cuanto a la tolerancia, ¿qué podemos decir de Lenín Moreno? Bueno, se lo ve indudablemente más tolerante, pero también hay que entender que no todo parte del interior, sino también hay una presión de un contexto de cómo viene él siendo elegido presidente. Hubo unas confrontaciones, hubo polémica, el país está dividido, solo el 40% está realmente a favor de Lenín Moreno. ¿Por qué digo 40%? Porque usted tiene que sacarle los votos nulos y blancos y usted se da cuenta que ese 52 se transforma en este porcentaje que le estoy mencionando. Entonces estamos frente a un país donde su gran desafío ni siquiera es el tema económico, sino la gobernabilidad, porque la gobernabilidad hace que funcione lo económico no hace que funcione totalmente la gobernabilidad. Por ende, hay que entender que estamos en un momento muy sensible donde cada palabra cuenta, y yo lo que vi del análisis del tema de la investidura presidencial en esa hora 10 minutos en el cual se dirigió el mensaje Lenín Moreno, es una persona que por lo menos ese discurso lo prepararon pero de manera quirúrgica, porque si usted compara, soy investigador de mercado, si usted compara una investigación de mercado de cuáles son las necesidades y qué cosas quisiera escuchar la población de su mandatario, pues eran exactamente la construcción con la que estaba realizado el mensaje presidencial. Es decir, hay una radiografía exacta de lo que la gente quería escuchar. Por ejemplo, tema de no salirse de la dolarización, que no existan sabatinas, el abrir el diálogo a los empresarios, el darse la paz con los medios de comunicación, el respeto y cero ataques, el respeto para todos los ciudadanos, o exigir la lista completa de Odebrecht. Eliminar la Secretaría del Buen Vivir y mandar a Freddy Ehlers quizás a vacacionar. Esas son las cosas que quería escuchar la gente, y eso está en una investigación de mercado, y justo de eso se trató el mensaje presidencial. Ahora, señor Reynoso, también hay que destacar que los dos provienen de la Revolución Ciudadana, del mismo proyecto político. ¿Cómo establecer diferencias? Indudablemente, y es que de lo que se analiza, tanto Rafael Correa como Lenín Moreno son un cambio de estilo, no un cambio específicamente de sistema económico y político. El siglo XXI y todo lo que decía el exmandatario. Esta palabra, al menos con Lenín Moreno, así es, porque está más asociada con Rafael Correa, e indudablemente hablar de revolución en un contexto de inestabilidad es algo totalmente desacertado. Hoy hay que hablar de paz, de conciliación, de tranquilidad, de unión y de apertura. Estamos ya analizando las primeras acciones del nuevo gobierno, el optimismo que tiene el ecuatoriano frente a las actitudes que está asumiendo el presidente constitucional de la República, Lenín Moreno. Una de las promesas de campaña también fue luchar contra la corrupción, y lo que todos los candidatos en tipo de campaña, ellos tenían como plataforma de lucha y propuestas prácticamente erradicar la corrupción. Y creo que ha empezado ya por ahí el presidente Lenín Moreno. ¿Qué decía al respecto? Bueno, yo creo que las palabras textuales de él fue hacer una cirugía mayor a la corrupción. Indudablemente uno de los casos que quedó en un pendiente es la lista de Odebrecht. Lo que hay que estimar es si esa cirugía que hoy ha abierto prácticamente la herida nuevamente, que ya estaba suturada, a ver si es que se abrió y se llega hasta las últimas consecuencias. Eso es la gran pregunta que nos tenemos que hacer todos los ecuatorianos, es ¿hasta dónde va a llegar justamente este análisis de entender a qué personas inmiscuyó este escándalo que es la lista de Odebrecht, que no es un escándalo de Ecuador, es un escándalo realmente a nivel internacional, sobre todo América Latina? Entonces es importante entender de que si bien es cierto se dan los primeros síntomas, se dan los primeros pasos, pero no necesariamente ya se ha concluido con eso. Entonces hay que estar muy pendientes, hay que estar pasivos. Lo que sí creo es de que Lenín Moreno por lo menos ahora está siendo consecuente con lo que ofreció en campaña y con el mensaje de la investidura presidencial. Señor Reynoso, usted decía hace pocos instantes que un Ecuador casi dividido, ¿no?
Pero esto de alguna forma le serviría al nuevo mandatario reivindicarse, qué sé yo, ganar la confianza del pueblo ecuatoriano, tomando en cuenta que esa es una propuesta de campaña que no solo hizo Lenín Moreno en su momento, sino otros candidatos a la presidencia de la República. Esto puede tener dos vertientes. La una es positiva y la otra es negativa. Si esto es positivo, o cómo lo vería la gente positiva. Hoy están empezando a creer en este mandatario aquellas personas que estaban de alguna forma opuestas al gobierno. ¿Okay? Pero en la medida que esto avance, tienen que seguir incluyendo a más personas en esa lista de Odebrecht. Tiene que ver hasta dónde va a llegar realmente las consecuencias de esto, y si Lenín Moreno acepta ese desafío político de apuntar a quien se tenga que apuntar, pues créame que esto va a ser muy positivo para su gobernabilidad y liderazgo, porque estaría marcando una diferencia y estaría diciendo a la gente: no me asocien con nadie, porque no estoy casado con nadie más, solo con el pueblo ecuatoriano. Ahora, ¿cuándo sería negativo? Si simplemente esto es un checklist de cosas que hay o señales que hay que dar en el ambiente para que la gente esté tranquila. Si esto queda hasta ahí, indudablemente nadie va a creer en el Ecuador, porque así lo muestran las investigaciones de mercado, de que esto se somete solo a las personas que hoy están siendo investigadas, sino que llega mucho más arriba probablemente. ¿Podría ser un duro golpe al proyecto político de la Revolución Ciudadana, haciendo diferencia con la actual mandatario? Podría ser el mejor golpe a favor de la Revolución Ciudadana, porque cuando tú te das cuenta que la filosofía sigue en la mente de Lenín Moreno, lo que se debilita probablemente sea el partido, pero no necesariamente el proyecto, porque vas a saber que tienes un gobernante que, muy fuera de sus pasiones, hace justicia y hace lo correcto. Por ende, eso le da un gran liderazgo a Lenín Moreno, no a Alianza País, no a la Revolución Ciudadana, a Lenín Moreno. Y si Lenín Moreno es Revolución Ciudadana, indirectamente está fortaleciendo el proyecto. Lo que se debilita es el partido, indudablemente. Y ahora también, señor Reynoso, ¿cuál es el riesgo que correría el presidente al momento de depurar, de ya ser efectiva esa lista, de algunos pedir la renuncia? ¿Cuál sería el riesgo que él como presidente tendría? Bueno, si lanzas un golpe, nunca esperes vivir en paz. Tienes que estar atento a los golpes que el contrincante te va a dar. Por ende, es importante que tienes que saber que al final, como en el box, el que tiene más poder y más fuerza es el que va a terminar ganando, no es el que tiene el mejor cargo. Por ende, indudablemente esta apertura a la conciliación, al diálogo, ¿Eso también lo respaldaría él? Tiene que hacer alianzas políticas, indudablemente. Así estas no sean públicas, pero indudablemente tienes que estar fortalecido. Dice Sun Tzu en El arte de la guerra que si uno va a pelear es porque sabe que tiene que ganar, si no, no te metas a pelear. Entonces, si él tomó una decisión valiente, sabia, de saber que tenía que realmente dar el primer golpe, pues indudablemente tendría que haber analizado el hecho de que tenía que saber ganar y con quién ganar, porque esto no se puede hacer solo. Claro, porque él también igual se está enfrentando a militantes, a fuertes revolucionarios, como el presidente de la Asamblea Nacional, también los miembros del CAL y muchos asambleístas que respaldaron el proyecto y continúan respaldando el proyecto que dejó Rafael Correa, y que también han tenido ahí esa lista así como que tapada con cinco dedos mal. Indudablemente. Yo analicé las expresiones no verbales del presidente de la Asamblea en la investidura presidencial y los invito a que lo hagan, y realmente se nota que el arquetipo de él es el mismo arquetipo del expresidente Rafael Correa, y que es muy fiel al expresidente Rafael Correa. Por ende, ahí va a haber, tiene que haber diálogo, porque si no puede existir una confrontación muy fuerte entre el presidente de la Asamblea y el presidente de la República del Ecuador. Tuvo al frente de la presidencia Rafael Correa, el resto de funcionarios públicos, como que seguían el mismo chip, tenían la misma respuesta ante el requerimiento de la prensa, incluso con ese tono enérgico. Hoy, en cambio, con Lenín Moreno, como que han cambiado ya, todos también tienen ese mismo léxico del actual mandatario.
Sí. Gente que estudia el comportamiento humano. ¿A qué obedece? Se acomodan de acuerdo a las circunstancias. Eso se llama mimetizar. Mimetizar es de alguna forma adaptarse a los estilos del primer mandatario. Nadie puede tener un estilo diferente al de liderazgo que al del primer mandatario, por lo menos en la vida pública. Entonces, usted se habrá dado cuenta que cuando Rafael Correa subió al poder, todas las personas que estaban a su alrededor empezaron a tener la misma conducta. Mimetización es el hecho de que mi cerebro se empieza a comportar, activa las neuronas espejo, y empieza a comportarse como el mandatario se comporta. Y eso es un estilo que se chorrea de arriba hacia abajo. Indudablemente cuando el liderazgo cambia y el liderazgo es paz, tranquilidad, justicia, indudablemente eso tiene que verse también en los ministros y todo el equipo de gobierno como tal. Vamos a tener un gobierno con un estilo diferente. El ser sutil, suave, buscar la paz y conciliación no significa necesariamente que esto se asocie con debilidad. En la conducta humana la gente lo asocia con debilidad, pero no es debilidad. Más bien me parece que es inteligencia porque entienden bien el contexto en el que políticamente estamos hoy. Y en esa conducta humana puede incluir el equipo que le rodea, por ejemplo, el equipo de confianza y que por ende ya ha conformado Lenín Moreno como presidente de la República. Por supuesto que sí, se verá más alineado cuando él tenga el 100% de las posibilidades de tener su propio gabinete donde todas las personas de su equipo sean elegidas por él. Porque si hay recomendadas también. Si hay algunas circunstancias en las que usted se pone a analizar básicamente absolutamente todo, desde la vestimenta, las expresiones no verbales, los gestos, el lenguaje, el mensaje, lo que se dice, todo tiene concordancia. ¿Sabe qué es lo único que no tiene concordancia realmente con el mensaje que se está transmitiendo, la dirección que se está tomando? Es su equipo. ¿Por qué? Porque vemos el equipo anterior en este gobierno como tal. Pero como todos sabemos también, los ministros iniciales no son los que terminan el periodo, son los que, mejor dicho, menos tiempo van a estar. Quizás un año o quizás menos, no lo sabemos, pero indudablemente vamos a ver el 100% del estilo de Lenín Moreno impregnado cuando él pueda elegir su equipo. Ahora, señor Reynoso, también la aparición que hace el presidente Rafael Correa constantemente a través de las redes sociales influye en algo, porque cuando el día viernes que se hicieron los allanamientos, él mandó un Twitter que decía que sería una ingenuidad extrema creer que en 2 días ya se solucionó esto. ¿Por qué siempre está detrás así? O sea, mantiene tan activo en las redes sociales. Eso tal vez sería parte de alguna estrategia, algo que viene de trasfondo. ¿Por qué lo hace? Primero, porque es líder. Segundo, porque puede hacerlo. Tercero, porque tiene 3 millones de seguidores en Twitter. Es decir, estamos hablando... Mueve más. Indudablemente. El dejar de ser presidente de la República no implica necesariamente que deje de ser un líder político. Es un líder político, va a seguirlo siendo. Tiene mucha carrera para eso, pero y mucho tiempo. O sea, pero de entender que con lo que él publica igual como que estaría tras el Lenín Moreno, siguiendo los pasos, como que fiscalizando. Indudable le quiso dar una dirección. Uno no puede saber cuál es la verdad de las cosas. Solo analizamos lo que se dice. Y yo, basado en lo que se dice, puedo analizar lo siguiente. Mientras por un lado Lenín Moreno tenía todo el protagonismo posible, marcando las diferencias de estilo, lo que hizo Rafael Correa es decir, desde mi gobierno esto ya estaba planificado y por ende, ¿qué es lo que está pasando entre lo uno y lo otro? Es que le está quitando protagonismo desde cierto punto de vista. Indudablemente eso ya dependerá del nuevo mandatario, saber hasta cuándo o hasta cuánto aguanta esta situación o esta inmersión de Rafael Correa dentro del mensaje de lo que se quiera transmitir como tal. Finalmente, señor Reynoso, ¿cuál debe ser el comportamiento humano de los ecuatorianos ante este escenario? ¿Y pocos días tiene el nuevo mandatario? Vigilantes. No hay que buscar ni el matrimonio ni el divorcio en este momento. Yo considero que todos tenemos que estar con los ojos y los oídos totalmente abiertos, así como abiertos están los brazos del nuevo mandatario. Tal cual, por una sencilla razón.
El Ecuador debe de ser un Ecuador de paz, de unión, de tranquilidad, de prosperidad, de progreso. Y por ende, hay unos pocos días en los cuales un nuevo mandatario tiene la oportunidad de poder hacer las cosas diferentes. Ahora bien, hay que estar observantes, hay que estar claros en que no nos podemos dejar llevar tampoco por ciertas pequeñas señales. Pero si todas esas señales al fin terminan siendo congruentes y van hacia un sentido, pues indudablemente cada uno tendrá la oportunidad de casarse o enamorarse de un nuevo mandatario o en su nuevo proyecto o divorciarse nuevamente de él, ¿no? Hay que darles la oportunidad. Como todos, hay que darle la oportunidad. Es un nuevo gobierno, a veces escoba nueva barre bien. Muchas gracias a señor Eduardo Reynoso, experto investigador del comportamiento humano, organizado en las primeras gestiones del presidente constitucional de la República. Un excelente inicio de semana. Muchas gracias, igualmente.